Darius Coleman se sentó en primera clase, un CEO exitoso, acostumbrado al lujo. Había pedido su comida con anticipación, sopa de langosta y filet mignon, exactamente lo que siempre elegía. Pero cuando la azafata regresó con una mirada de disculpa, diciéndole que no tenían su comida, algo dentro de él estalló. Lo que debería haber sido un vuelo rutinario se convirtió en la chispa de algo mucho más grande. En ese momento, Darius se dio cuenta de que no era un error, era deliberado. La frialdad en su tono, el encogimiento de hombros indiferente, la forma en que le ofreció un simple sándwich y agua del grifo mientras los otros pasajeros cenaban caviar. Sabía que esto no era un accidente. Él no era solo otro CEO. No era solo otro pasajero. Era el único hombre negro en la cabina, y podía sentirlo. Esto no era solo por una comida, era por ser subestimado, faltado al respeto y descartado una vez más. Y Darius Coleman no era el tipo de hombre que permitiría eso. Lo que sucedió después cambiaría todo para Stratocer y enviaría un poderoso mensaje que nadie olvidaría. Sigue viendo para descubrir cómo un pequeño momento de falta de respeto se convirtió en un movimiento de poder que cambió las reglas del juego. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Créeme, querrás ver cómo se desarrolla esta historia. Darius Coleman, un hombre acostumbrado a dirigir juntas directivas y manejar negocios multimillonarios. No tenía ninguna razón para esperar que su vuelo en el Stratocer 917 se convertiría en el escenario de una transformación que nunca vio venir. Vestido con su traje azul marino a medida y zapatos impecables, se movió por la cabina de primera clase con la misma confianza silenciosa que llevaba a cada negociación empresarial. El aroma a sábanas frescas y champán llenaba el aire, creando esa ilusión de lujo de la que Stratocer tanto presumía. Mientras se acomodaba en su asiento, Darius abrió su tableta para repasar la presentación de la fusión que cerraría al día siguiente en Ginebra. Su mente ya estaba a kilómetros de distancia, planeando estratégicamente la próxima gran expansión de su empresa en Europa. Pero a pesar de su concentración, algo no encajaba. Podía sentir el murmullo suave de los otros pasajeros, el zumbido constante de los motores del avión. Todo parecía normal. Hasta que la azafata se acercó con el menú. Darius apenas alzó la vista. Ya había pedido su comida con anticipación, como siempre hacía. Sabía exactamente lo que quería, sopa de langosta seguida de filet mignon, un lujo que venía con su posición. No era solo una comida, era un símbolo del trato que esperaba de compañías como Stratocer, que presumía de atender a sus clientes de alto nivel. Hizo su pedido con calma, casi como un pensamiento secundario, y volvió a su trabajo. Pero esta vez, la respuesta de la azafata fue diferente. Se alejó demasiado rápido, y Darius sintió que algo no estaba bien. Minutos después, regresó con una sonrisa tensa. Lo siento, señor, se nos agotaron las opciones del menú de lujo. Tendrá que elegir del menú regular. Su voz era suave, pero había algo en su tono que no le gustó. Darius parpadeó, confundido, lo pedí con anticipación. Su respuesta fue tan indiferente como casual, debe haber habido un error. A veces pasa. Y se alejó antes de que él pudiera responder. Su mandíbula se tensó, pero su expresión permaneció impasible. ¿Qué acababa de pasar? Durante más de una década, Darius había volado con Stratocer, y nunca antes habían olvidado su pedido, mucho menos en primera clase. Miró su bandeja, un triste sándwich y agua tibia, burlándose de él, mientras los otros pasajeros a su alrededor, todos hombres blancos, con trajes elegantes, disfrutaban de caviar y champán. Esto no era solo una comida. No era solo un pequeño descuido. La indiferencia de la azafata, su lenguaje corporal, cómo se alejó sin ofrecer una solución, la falta de una disculpa genuina. Todo le dijo exactamente lo que necesitaba saber. Lo habían ignorado, no solo como cliente, sino como persona. Él era el único hombre negro en la cabina, y en ese momento, lo sintió más que nunca. Miró a su alrededor,
su mirada fijándose en los otros pasajeros, 6 hombres, todos sentados cómodamente, bebiendo champán y conversando. Ninguno de ellos había notado lo que acababa de pasar. Ni siquiera lo habrían imaginado. Para ellos, este vuelo era solo otra rutina aburrida. Pero para Darius, esto era otra cosa. Esto no era solo un error. Era un patrón. Y Darius Coleman no era hombre que tolerara patrones de injusticia. Darius no era nuevo en esto. Había vivido este tipo de desprecio antes, el racismo sutil, las suposiciones no dichas de que no pertenecía a ciertos espacios, de que no merecía el mismo trato que los demás. Pero Darius era estratégico. No reaccionaría por impulso. No, él los haría pagar por esto, con calma, en silencio, pero con decisión. Durante los siguientes 10 minutos, su mente hervía con una furia contenida. No podía sacudirse la sensación de que esto no era solo un fallo aleatorio del servicio. Algo había pasado tras bambalinas para llegar a esto. Mientras golpeaba ligeramente el reposabrazos con los dedos, entendió que lo habían descartado, reducido a alguien que no valía el esfuerzo. Pero Darius no era el tipo de hombre que permitiría que este trato quedara sin respuesta. Sonido de vibración, BRRR. Su teléfono vibró, sacándolo de sus pensamientos. Era Marcus Brandt, su asistente. «¿Todo bien?», decía el mensaje. Darius no se quedaría sentado, sintiéndose humillado. No dejaría que Stratocer se saliera con la suya. Respondió con una sola frase: «Activa el protocolo de auditoría interna. Necesito los IDs de la tripulación del vuelo 917. Confirma cuando esté listo, punto». Esto ya no era solo por su comida. Ni siquiera por la azafata que lo había despreciado. Esto era por enviar un mensaje. Expondría esta cultura de exclusividad, de promesas incumplidas, y la convertiría en una lección para todos en Stratocer. El sonido del avión en vuelo. Mientras el vuelo continuaba, Darius permanecía sereno, su expresión impenetrable. Las azafatas seguían con sus tareas, sin saber lo que ocurría tras bambalinas. Estaban demasiado ocupadas sirviendo bebidas y charlando con otros pasajeros, sin prestar atención al hombre al que habían hecho sentir invisible. Pero Darius ya había puesto su plan en marcha. Para cuando el avión aterrizara en Ginebra, todo habría cambiado. Transición dramática. Marcus Brandt, el siempre vigilante asistente de Darius, ya estaba inmerso en los registros de empleados de la aerolínea. Sus dedos volaban sobre el teclado, extrayendo los archivos del personal a bordo. Sabía que las peticiones de Darius nunca eran casuales. Todo tenía un propósito. Los registros confirmaron sus sospechas sobre el comportamiento del personal. La azafata que había negado la comida a Darius tenía un historial de quejas, comentarios discriminatorios, mal comportamiento, incluso actitudes pasivo-agresivas sobre priorizar ciertos pasajeros. Esto no era un incidente aislado. Era sistémico. En el mundo corporativo, el acto más pequeño de falta de respeto puede crear ondas. Para Darius, nunca se trató solo de vengarse. Se trataba de exponer el sistema y forzar un cambio, asegurándose de que nadie volviera a ser tratado así. Sonido de un timbre de servicio, DIN. Darius pulsó el botón de servicio nuevamente, esta vez con más deliberación. Cuando la azafata principal se acercó, había una visible vacilación en su paso, como si ya supiera que algo había cambiado. Darius ya no era el hombre que había pedido su comida en silencio. Su voz era calmada pero firme al pedir una explicación sobre el incidente con la comida, sus ojos clavados en el rostro de la azafata. «Pedí un menú de lujo con anticipación y me han dado otra cosa. Mencionaron algo sobre priorizar pasajeros. ¿Puede explicarme eso?». La azafata tartamudeó, incapaz de responder antes de que Darius la interrumpiera. «Entiendo», dijo, sus palabras deliberadas y precisas. «Entiendo perfectamente». El sonido del avión descendiendo. El vuelo comenzaba su descenso a Ginebra, pero Darius ya estaba 3 pasos adelante.
Su siguiente movimiento sería el definitivo, y los resultados serían innegables. Para cuando el avión aterrizara, Stratocer sentiría el impacto de su decisión silenciosa. Esto ya no era sobre él, ni sobre las azafatas. Era sobre asegurarse de que una aerolínea que presumía de lujo, finalmente entendiera el verdadero significado del respeto. El avión aterrizó en Ginebra. Darius salió sin mirar atrás, pero su plan ya estaba en marcha. La trampa expuesta, envió pruebas del trato discriminatorio directamente al CEO de Stratocer. Auditoría inmediata, HR revisó los historiales de la tripulación, descubriendo patrones de racismo. Consecuencias silenciosas, la azafata y su equipo fueron interceptados al bajar, despedidos en el acto sin drama público. No hubo gritos. Solo justicia. Darius ya estaba en su limusina cuando la tripulación entendió su error, subestimar al hombre en el asiento 1A había costado sus carreras. Tono grave, con peso dramático. Mientras la tripulación recogía sus pertenencias en la terminal, aún sin entender qué había pasado, los correos electrónicos ya estaban llegando a todas las oficinas de Stratocer. Asterisco efectivo inmediato. Nueva política de cero tolerancia a discriminación. Capacitación obligatoria para todo el personal. Revisión de todos los protocolos de servicio asterisco. Darius no necesitó alzar la voz. No hizo escándalo en redes. Con 3 llamadas y un informe impecable, había derribado un sistema entero de privilegios. Pausa. Luego, voz íntima. Esa noche, en su suite de Ginebra, Darius brindó con agua mineral. El contrato de la fusión estaba firmado. Stratocer anunciaría cambios, voluntarios, al día siguiente. Y esa azafata jamás volvió a trabajar en ninguna aerolínea. Último plano, la tarjeta de embarque de primera clase rota en un bote de basura. ¿La lección? El verdadero poder no grita. Actúa. Asterisco, fade out con el sonido de